Muy buenas noches. Vamos a grabar nuestra sesión número 7 correspondiente a factorización. A ver, veamos. Les habla el profesor Carlos Constantino, curso de álgebra, y el tema es factorización. Vamos a ver por acá. Empecemos, mira. En la factorización tendríamos, en este caso, la factorización es el proceso en donde vamos a transformar sucesivamente un polinomio en una multiplicación indicada de dos o más polinomios. La expresión algebraica o trascendente, que es la que vamos a factorizar, en una condición denominada factores primos, ¿no?, en un determinado campo numérico. Cuando hablamos de la factorización, hablamos de la transformación de un polinomio en una multiplicación indicada de factores primos. Obviamente que esos factores van a ser de menor grado que la condición del factor original, ¿no?, o del polinomio original. Y en el caso cuando nos hablan del campo, el campo es el estudio de los coeficientes dentro de la factorización. Entonces, cuando nosotros hablamos del campo, no te olvides, es cuando nosotros hacemos el estudio del coeficiente que tiene la condición. Entonces, vemos a dónde pertenecen estos coeficientes, a qué conjunto numérico está asociado esta condición. Cuando hablamos del campo racional. En el campo racional nosotros hablamos que los coeficientes de la factorización van a ser números racionales, ¿ya? Van a ser números racionales o tienen que ser números racionales. En el caso mío tenemos un 6x al cuadrado menos 13x más 6. Si nosotros lo factorizamos, ¿no?, vamos a tener por aspa simple, vamos a tener 3 por menos 3 y 2 por menos 2 para que te quede en este caso el menos 13, ¿cierto? Pero como condición te quedaría 3x menos 2 y 2x menos 3. Entonces, un polinomio de grado 2 ha sido transformado en dos polinomios de grado 1. ¿Qué más tendríamos acá? Bueno, si observas en este caso cómo descomponemos por la diferencia de cuadrados, también formarías coeficientes irracionales, ¿no?, en la condición. O sea, si hablamos de la condición de que el 13x menos 2 o el 2x menos 3 lo quieras transformar, lo quieras factorizar por una diferencia de cuadrados, entonces te quedaría una condición irracional y no te permitiría esa condición. Por lo tanto, hasta ahí nada más serían los factores ya primos, ¿no? En el caso nosotros, por ejemplo, si yo tengo un 2x al cuadrado menos 1 y lo quiero factorizar, entonces, ¿qué tendríamos? Que se formaría raíz de 2 por x menos 1 y raíz de 2 por x más 1. Por lo tanto, nosotros decimos que se ha transformado en un exponente, en un coeficiente, irracional, ¿no es cierto? Entonces esto ya no estaría en el campo racional, sino estaría en el campo real. ¿Y por qué no en el racional? Porque el racional te exige que los coeficientes sean números racionales, no números irracionales, como es el caso de lo que acabamos de obtener. Por lo tanto, nosotros ya el 2x menos 1 ya le consideramos como un factor primo. Pero si paso al campo, en este caso real, sí podríamos factorizarlos en los dos datos que hemos visto. Entonces, y en este campo nos dice, no, en este campo la literatura nos dice que se permite esos coeficientes, o estamos hablando del campo real, ¿no es cierto?, frente a un campo de un factor primo. Y nosotros tenemos, por ejemplo, por acá, que, bueno, me dice, generalmente trabajaremos en el campo Q. Es cierto, ¿por qué nos dice así la teoría? Porque todas las factorizaciones normalmente están en el campo Q, en el campo racional. Todas, ¿no es cierto? A excepción de aquellas que me digan que tengo que factorizar hasta el campo, en este caso, eh, real o en el campo racional, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que indicarme en qué campo. Existe un campo más, sí, se llama el campo C, el campo de los números complejos. Y ese campo me dice que cuando los números lleguen a ser números complejos, sus coeficientes. Bueno, veamos qué tipo de criterios encontramos en la factorización. Nosotros para factorizar encontramos el primer criterio que se llama el método de agrupación y el factor común. Tenemos para empezar el método del factor común. Es aquel que aparece o es aquel factor que aparece en cada uno de los términos que componen al polinomio al factorizar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un 18x a la 7 y a la 6 más un 3x a la 4 y a la 5 más un 6x a la 3 y a la 7. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podemos observar? Vemos que el factor común sería 3x a la 3 y a la 5. ¿Por qué? Porque
En el caso de 3 es el mínimo común múltiplo de 18, 3, o el mínimo común divisor, perdón, de 18, 3 y 6, ¿no es cierto? Hacerlo común. Profesor, y en la condición en este caso, x a la 3 y y a la 5, es la variable con su mínimo exponente repetido. Entonces, si x tiene 7, x tiene 4 y x tiene 3, ¿cuál es el mínimo? X a la 3, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que considerar para ese tipo de casos. Entonces, por acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Sacamos nuestro factor común y lo que nos queda sería un 6x a la cuarta y más la x más un 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Y luego seguimos a la condición de lo que conocemos con el método de agrupación de términos. En la agrupación de términos, nosotros lo que vamos a hacer es eh, constantemente vamos a estar agrupando para tener datos que son comunes en los términos de un polinomio, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviese un x al cuadrado y cuadrado, un 2x al cuadrado y, un x por y al cuadrado más un 2x por y, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos factorizar por factor común, lo que hacemos es buscar qué en común tienen los datos. Y si nos podemos dar cuenta, lo común es el x y el y. ¿Correcto? El x y el y. Por lo tanto, sacamos del factor común xy y nos quedaría x por y más 2x más y más 2. Dándonos cuenta que el 2x con el x todavía sacamos un factor, ¿no? Un factor común. Entonces, luego del factor común observamos x por y, que multiplicaría a xy más 2x más y más 2. Pero lo que tenemos que hacer en este caso es factorizar lo que está en la parte interna, ¿no es cierto? Por ejemplo, le podemos sacar un factor común x, como observas, y te va a quedar un claro. Entonces, esas condiciones vamos a tener que volver a reconstruir o a recomponer en los datos, ¿no es cierto? Entonces te quedaría finalmente factor común x y te quedaría factor común y más 2 y te quedaría que el x por y, ya por, en este caso, el y más 2 por el x más 1, ¿correcto? En este caso eso va a ser para nosotros la agrupación de términos. Ahora, veamos, porque no solamente me piden la agrupación de términos, ¿no? También me piden el método de identidades. Cuando hablamos de identidades hablamos de la gama de productos notables que existe en la condición. Entonces, tenemos por empezar un trinomio cuadrado perfecto. A ver, modo recordar, el x cuadrado más 2nx más y a la n más, en este caso, y a la 2, ¿no? Y a la 2n. Entonces nosotros lo que tenemos ahí es, ¿no? Ahí lo que tenemos es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿en qué se va a reducir? A una x a la n más menos un y a la n todo al cuadrado, ¿cierto? Y luego tendríamos como método de identidades o de producto notable, tendríamos la diferencia de cuadrados, ¿no? La multiplicación de la suma por la resta te origina la condición que estamos mirando, ¿no es cierto? Y la suma y diferencia de cubos, pues aquí tenemos dos vistas para la suma y diferencia de cubos, una positiva y una negativa. En el método de Argam, ¿no es cierto? En el método de Argam era cuando dos trinomios multiplicados originaban un trinomio que van a ser en este caso de exponentes positivos, ¿no es cierto? Como lo es x a la 4n más x a la 2n más y a la n más y a la 4n, ¿correcto? Entonces eso es lo que tendríamos dentro de la factorización en ese punto, ¿no? Pasamos a otra vista, mira. En el caso del método del aspa, existen tres aspas, el aspa simple, el aspa doble y el aspa doble especial. El aspa simple, ¿no? En este caso el aspa simple, vamos a tener esta forma, observa. Ahí estamos. ¿Cómo se resuelve un aspa simple? ¿Cómo se resuelve un aspa simple? Ya, se toman las condiciones de lo que te han dado a factorizar, que en este caso es x cuadrado más 5x más 6, y debajo de los extremos se coloca, en este caso, x por x, y en el otro extremo 3 por 2, ¿no? Y quiero que ver si es que es la condición. Entonces, seguimos analizando, sería 3 por 2, sería 2 por 3, y luego ahí le darían, ¿cierto? Ahí le daríamos la condición del aspa simple, ¿no? Y en el cuadro representativo de cómo se ve la condición del aspa simple, ¿cierto? Entonces, luego continuamos con la condición de, en este caso, aspa doble, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo está la aspa doble. Observa. Mira, ahí tenemos un x a la 2n más un bx a la m, y a la n, ¿no? Más un cy a la 2n, más un, en este caso dx a la n, más un
y a la n más f, ¿no es cierto? Esa es la condición, ¿no?, que tenemos para el aspa doble. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer con el aspa doble. Mira, tendríamos para nosotros que, como ejemplo, ahí tenemos un dato, ¿no? Podemos desdoblar el extremo, porque date cuenta que el aspa doble tiene un aspa simple, que son los tres primeros términos, y eso está enlazado a los valores, en este caso, que tenemos de 9x más 2y menos 2y más 7, ¿no es cierto? Entonces, primero lo que vamos a hacer es resolver como un aspa simple la primera parte. Entonces, multiplicas x por 5, multiplicas menos 2 por 1, sería menos 2 y 3 sería, en este caso, 3, ¿no es cierto? Pero vamos a verificar acá, por ejemplo, en el caso de 5, ya ahí está, la otra aspa simple, ¿no es cierto? Y para sacar el tercer dado, o la tercera condición, lo que hacemos es llamarlo, ¿no?, en este caso, llevarlo de extremo a extremo, ¿cierto? Y tendríamos un valor que en este caso le asignamos acá, ¿no?, que sería en este caso 3x, creo. A ver, vamos a mirarlo acá. Sería, claro, sería 9x, ¿no es cierto? Sería 9x. Ese es el valor que falta, ¿no? Ese es en cuanto al aspa doble. Y el aspa triple, ¿qué tendríamos? El aspa triple es aquella condición, ¿no? Es aquella condición que nosotros vamos a tener que trabajarlo de esta manera, mira. El aspa doble especial o, en este caso, triple, ¿no es cierto? En este caso, nosotros hablamos del doble especial cuando tenemos un x a la 4n, ax a la 4n, ¿no? En este caso, bx a la 3n, cx a la 2n, y a la 2n y, en este caso, ¿no?, el e, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es desdoblarlos, mira, desdoblar las condiciones para tener algo más preciso, ¿no es cierto? Para tener algo más preciso. Entonces, veamos acá, mira, vamos a ir, estamos desdoblando el dato. Ya estamos desdoblando el dato. ¿Qué más tendríamos ahí? Mira, ¿qué más tendríamos ahí? Ya tendríamos el aspa, ¿no? El x cuadrado por el 3. Y en este caso, ahí está el otro dato. La otra flechita, multiplicando, sumando, restando. En este caso voy a restar, saldría 7, ¿no? 7x cuadrado. 7x cuadrado. Pero eso no es la respuesta, sino se lo estaban esperando para que los 120, ¿no?, en este caso, en el dato, ¿no? Mira, vamos a seguir colocándole. Si te das cuenta, la flecha que me indica en el aspa doble especial, que nosotros tenemos inicialmente tenemos, ¿no?, un dato 13x cuadrado que no me permitía factorizar, pero ese dato lo tengo que cambiar. ¿De qué manera lo cambio? ¿No? En este caso, vamos a restar un dato que se va a originar con la aspa larga. O sea, voy a desdoblar el x por el x para el x multiplicado por 3 y para el x cuadrado multiplicado por 4. Y eso sería 7, ¿no? En este caso, si sumamos, sería 7x cuadrado. Profesor, ¿y por qué esa línea con celeste? Ah, porque el 13x cuadrado estaba esperando ese valor que es 7 para ser restado. Y si tú lo restas, ¿cuánto es? ¿No? En este caso sería 6x cuadrado. Ese es el nuevo término que vamos a colocar, que ahí te lo he colocado con la flechita. Y, ¿no?, con estas condiciones como estamos, entonces ya ahí bajamos nuestro dato y bajamos todo el párrafo y nos damos cuenta que para nosotros, ¿no?, para nosotros las condiciones del aspa doble y especial, por ejemplo, ahí tenemos un aspa simple y aquí tenemos otro aspa simple y luego si es en este caso, ¿no?, lo cambiamos o lo colocamos, ¿no? Vamos a ver más o menos. Pero luego viene el método de diversos, llamado método cambio base. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio de ahí, ¿no?, podríamos hacerlo de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras. En este caso, y ahí tendríamos, ¿no?, un caso, por ejemplo, del aspa doble. Tendríamos que descomponerlo. Tenemos que descomponer el 4. ¿Ya? Mira, observas, ¿ves? Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice bien claro que tú utilices el método de Ruffini en forma sucesiva como palanca, más, ¿no?, en este caso, hasta encontrar lo que estaba buscando, que en este caso sería, ahí está, mira, vamos probando, vamos a sumar, en este caso a restar, a multiplicar, hasta obtener o dos términos o ceros, ¿no? Ceros que ¿no? En este caso, en el resto no son muy preponderantes, pero sí en el residuo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí está, ahí tendrías. Y luego tendrías ahí, ¿no? Ya tendrías nuestro último dato. Y sacamos, acuérdate, sacamos al x más 2, ¿no es cierto? Este x más 2 del cociente es el que está acá, x más 2. Y luego le vamos a multiplicar un x menos 2, que sería el resultado de acá.
x menos 1, ¿no? En este caso, para que te quede el resultado que está en el otro lado, ¿no es cierto? Recogemos tanto la condición del coeficiente como la condición de los datos in situ, ¿no es cierto? De los datos en el sitio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos para esta primera parte, ¿no? Para esta primera parte de lo que era factorización 1. Y ahorita de aquí vamos a comenzar en un momento, en otro video, lo que sería la cotización de la parte 2, ¿no es cierto? La parte 2. Bueno, me despido hasta acá. Un primer video. Tengan ustedes muy buen día y paramos.